medios, eh, Ajá, uno lo tiene que hacer porque esa es la clase medianal. Entonces, correcto. ese valor n medio uno lo busca en la tabla y luego aplica la fórmula y dice límite inferior y está en paréntesis más el n medio que uno calcula menos el FI menos uno significa la frecuencia acumulada anterior a la clase medianal entre el F sub I, que significa frecuencia de la clase medianal por el intervalo de clase que, que es la amplitud que tiene el intervalo de la marca de la clase medianal. Perfecto. ¿Todos escucharon? Eso es lo que usted mandó, o sea, lo que dice la guía, pues. Entonces, bueno, yo vi la guía y seguí el ejemplo que usted dijo, y en este caso era 24, el valor que salía de allí, porque 24, el 4 da 48, entonces n es 48, entre 2 es 24. Donde está ese 24, esa es la clase medianal. Le voy a la tabla que usted colocó, busco ese 24, lo ubico allí y entonces el valor que está arriba, la frecuencia acumulada que está arriba, esa es el FI menos uno. Y la frecuencia acumulada que está allí, la minúscula que está en ese 24, esa es la frecuencia a la que usted se refiere que va en el denominador. Y Perfecto. la amplitud viene dada El por el tamaño del rango intervalo. que tiene el valor del intervalo. Perfecto. Perfecto, entonces en este caso resumo lo que acaba de decir Héctor, espero que los demás estén escuchando, por favor, ¿quién puede? Ok, entonces nos quedamos ahí, mediana se calcula, ya habíamos obtenido la clase medianal dividiendo en entre 2 el número, el conjunto de datos entre 2 y consiguiendo dónde, en qué clase medianal está acumulada esa mitad que hemos calculado aquí. O sea, qué clase frecuencia acumulada la contiene. Una vez que ubiquemos esa clase medianal y esa frecuencia acumulada también, entonces procedemos a irnos a la fórmula, a poner los datos en cada una de las fórmulas. Entonces, LI es el límite inferior del intervalo de clase de esa clase medianal ya ubicada. Aquí sí, aquí puede ir el paréntesis tranquilo. En algunas casos vamos a tener que utilizar el valor absoluto. En entre 2 el mismo valor que ya tenemos, la división del número de datos entre 2 menos la frecuencia. Vean que está en mayúscula, muchachos. Si es mayúscula, es la frecuencia acumulada y menos uno significa la frecuencia acumulada anterior a la clase medianal que hemos conseguido, ¿cierto? A la clase donde se acumula la mitad de los datos dividido entre la frecuencia FI en minúscula, es la frecuencia relativa o la frecuencia normal de la clase medianal que hemos señalado. Ya más adelante vemos el cuadro de distribución de frecuencia. Y todo eso, perdón, aquí falta, tengo que hacer mucho hincapié en las matemáticas, aquí falta un corchete, se lo voy a decir rápidamente aquí, aunque bueno, ustedes ya lo entienden aplicando el orden de las operaciones matemáticas. Este primer valor va multiplicado por IC, el tamaño del intervalo, el intervalo de la clase, ya lo habían calculado ustedes previamente para cuando entran a cada uno de los, para la construcción del cuadro de distribución de frecuencia, y ese valor que resulta aquí se le suma al límite inferior, y ahí tenemos la clase, el valor de la mediana. Prosigo, entonces vamos a hacer, aquí viene, seguido viene un ejemplo. Bien, bien, en este ejemplo, pero no aparece tengo aquí, nos piden, bueno, ejemplo, n entre 2 para conseguir la clase medianal, ¿cómo le digo yo? Inicial, la clase medianal donde debería estar la mediana, pero hace falta calcular exactamente. Entonces, en este caso, n es 48, que es el conjunto de datos, el conjunto de frecuencia, la sumatoria de la frecuencia, dividido entre 2 es 24. Entonces tenemos que buscar, según la fórmula, la clase donde las frecuencias acumuladas acumulan este valor. Y empezamos entonces a mirar las frecuencias acumuladas, este cuadro que está aquí, el de frecuencia acumulada. Y vemos que
Para la primera ha acumulado 12. No, todavía no ha acumulado, no abarca el 24 que andamos buscando. La segunda ya es 32 acumulados. Perfecto. Entonces, en 32 ya se consumió, ya contiene 24, que esta clase de este valor que nos dio n entre 2, la mitad de los datos. Entonces quiere decir que la clase número 2 hasta los momentos es nuestra clase medianal. Esta es la posición de la mediana, pero nos falta calcular el valor de la mediana, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Bueno, le repetimos la fórmula, le repito aquí la fórmula, ya se las expliqué cada uno de ellos. Entonces lo que nos corresponde hacer es ubicar los datos de cada una de ellas, buscar esos datos en el cuadro de distribución de frecuencias, sustituirlos y aplicar el procedimiento matemático que ya sé que están ustedes pues súper acostumbrados a ello. Bueno, entonces, límite inferior de esa clase medianal, bueno, aquí está, 23, ¿cierto? El límite inferior del intervalo de confianza de la clase medianal es 23, entonces en este lugar va 23. N entre 2 ya lo tenemos, que es 48 entre 2 y era 24, ya lo tenemos. Nos falta esta señora que está aquí, menos la frecuencia acumulada y menos 1 significa la frecuencia acumulada anterior a esta clase medianal. La frecuencia acumulada anterior a esta clase medianal. Bueno, esta clase medianal tiene su frecuencia 32 y la anterior es esta que está aquí, 12, ¿cierto? Este valor 12. Bueno, entonces nos falta después ubicar la frecuencia absoluta o relativa, absoluta, pero la frecuencia absoluta de esa clase medianal y esta, estamos hablando de la clase medianal número 2, entonces el valor 20 que tenemos aquí, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por el intervalo de confianza, el tamaño del intervalo de confianza, y esto ya se calcula, es lo primero que se hace para el cálculo de un cuadro de distribución de frecuencia, y esto da aquí 4, si no me equivoco, ¿cierto? 23 menos 27 menos 23, 4. Por cierto, corrijo algunas cositas en el examen que no sé por qué me hicieron eso. Si ya previamente calculamos el tamaño y sé el tamaño del intervalo de confianza y da 4, todos tienen que tener el tamaño 4, obligatorio. Todos son del tamaño 4, todos los intervalos pues tienen que ser exactamente iguales. Eso lo vimos en la clase número 1, en las primeras clases. Bueno, bien, entonces no queda más que sustituir esos valores, como le dije. Profe, Dígame. en el chat le preguntan si puede otra vez mencionar lo de la fórmula porque no entendieron bien, entonces sí le puede explicar sobre la sustitución de los valores. Perfecto, lo repito entonces y aquí menos mal, así que me gusta. Gracias, muchas gracias. Tú eres Joan, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, decía, igual lo voy a hacerlo aquí. Calculamos N2 y ese N2 nos va a dar la posición de la media. N2 es 48, que es N, y mira, se lo voy a subrayar aquí. Espero que estén viendo el subrayado y que le salga perfectamente. N es 48, el tamaño de los datos, que siempre lo consiguen, que es la sumatoria de todos los datos analizados. Entre 2 me da 24, ya tenemos ese valor. Para calcular mediana, entonces necesitamos el límite inferior del intervalo de confianza, perdón, del intervalo de clase. LI es el intervalo menor y entonces es este 23 que está aquí en la misma clase medianal, que es 2. Aquí se lo estoy subrayando, no puede haber pérdida en eso. N2 ya lo tenemos de aquí, ¿cierto? Que tenemos que es 24. Y la frecuencia acumulada menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, entonces nos vamos a esta frecuencia que está aquí. Sí, esta frecuencia que está aquí, frecuencia acumulada menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, y nos vamos al renglón de frecuencia, vean aquí, y la clase medianal es 32, entonces la frecuencia anterior es 12, y aquí tienen el 12. Se lo estoy subrayando, llevando el caminito. Finalmente nos pide frecuencia absoluta de la clase medianal, y es 20, entonces nos vamos a nuestra clase medianal y buscamos la frecuencia, que es este 20 que está aquí. Y finalmente la fórmula nos pide calcular, se lo voy a hacer con colores, nos piden el IC, que es el tamaño del intervalo de la clase, del tamaño del intervalo,
y este es el tamaño del intervalo que está aquí, que todas las clases van desde aquí hasta aquí, es 4, ¿cierto? Que es 42 menos 38, 4, 22 menos 18, 4. El tamaño del intervalo es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Y ese es el primer cálculo que se hace. Entonces ya tenemos 4, el valor que está aquí, ¿cierto? Una vez que sustituimos, pues bueno, más sencillo no puede ser. Sustituimos LI, es 23, como vimos allá. N entre 4, me disculpas el rayero, espero que lo vean. Es para que vayan tomando nota. N es 24, la frecuencia acumulada ya le dije que era 12, se coloca aquí el 12. Frecuencia absoluta, o la primera absoluta de la frecuencia es 20, que ya lo subrayé aquí en azul, y finalmente el 4, el tamaño del intervalo. Ojo, recuerdo que matemáticamente primero resta 12 menos 24 menos 12 queda 12, entre 20, si no me equivoco da 0,6, 0, algo. Este procedimiento matemático ustedes lo saben, 4 por 0,6 debe darle un 2,4, y finalmente 2,4 más 23 nos da 25,4, que esa sería la mediana de esta distribución, de este conjunto de datos. Interpretación, así como dice, la mediana de este conjunto de datos es 25,4, dependiendo de la variable que estemos trabajando. Estamos trabajando edades, son 25,4 años de edad, que por debajo de 25,4 está el 50% de la distribución. Recuerden que esto es lo que hace la mediana. La mediana divide la distribución en dos partes iguales, y por debajo queda el 50% de los datos y por encima queda también el 50% de los datos. Y esa sería la interpretación. ¿Lo entienden así? Bueno, sí, profesor, usted dice que la mediana es un valor que se encuentra por debajo o por encima de los 50 datos. Está hablando de una medida de tendencia central que obviamente representa al 50% de los datos, a diferencia de la medida aritmética, que es un promedio de los datos, que se ve influenciada por el peso que tienen los mismos dentro de la distribución. Ok. Sí, puede decir representa, pero siempre es mejor decir deja por debajo el 50% y deja por encima también el otro 50% de la distribución. Profe, una pregunta. Dígame. La interpretación podría ser como el 50% de los estudiantes de la escuela de educación están por debajo del 25 años de edad. Sí. Bueno, sí. Cuando dice estudiante de educación, bueno, era si esa era toda la muestra encuestada. Pero sí, esa es la interpretación. ¿Estamos correctos? Voy a Sí, dibujar, profesor. voy a hacer como estamos en la clase, voy a dibujar la pizarra y prosigo con la siguiente cálculo. La siguiente... Profesor, ¿el examen va a ser así como la última vez de responder las preguntas o tenemos que anotar? Sí, sí, responder preguntas, pero por todas las actividades va a ser por formulario Google, pero siempre tienen que cargar papel, lápiz y calculadora. Si hay unos calculitos muy sencillos que tienen que hacer ahorita a partir de las 4. Y va todo esto que estamos viendo aquí. Y preguntas, muchas preguntas para que piensen, como dijo Héctor. Esa es la idea. Prosigo. Bien, ahora entramos a la moda o modo, en la tercera medida de tendencia que íbamos a trabajar el día de hoy. Al principio, para variables normales, series no agrupadas, datos no agrupados, es extremadamente sencillo su cálculo. De hecho, no es ningún cálculo, porque la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. Puede existir varias modas en una serie de datos, y como ya se los expliqué, puede ser bimodal, trimodal, puede tener X cantidad de modas. Bueno, siempre y cuando estos dos valores sean iguales. Aquí la gráfica no ayuda del todo, pero se lo explico.
esta que está en medio aquí, es bimodal si solo si estos dos valores son exactamente iguales. ¿Ok? Al haber uno, por más que sea, por más alto que otro, como está aquí, entonces la moda pasa a ser ¿cierto? Está un poquito distorsionado el gráfico, pero bimodal significa que tienen exactamente el mismo valor. O multimodal, que todos esos valores todos deben tener el mismo valor. Si hay una sola que es de mayor valor, que significa que es la que más se repite, pues esa será la moda, o también conocido como modo. Entonces, como pueden ver, en una distribución de datos agrupados, de datos no agrupados, es simplemente ver cuál es la frecuencia que más se repite o el valor que más se repite. Pero igual como pasa para aquí me salió los valores, igual que pasa para las otras dos, la mediana, cuando se trata de datos agrupados, pues visualmente no podemos observar cuál es la frecuencia que más se repite, ¿cierto? Aunque bueno, sí, la frecuencia sí, pero hay que determinar el valor como tal. Y bueno, entonces esta también tiene una formulita, un procedimiento muy parecido a la mediana, pero bueno, el modo se calcula de esta forma y ruego que presten mucha su atención. Entonces comenzamos con el cálculo de modo para datos agrupados. Paso número 1 es observar la columna de frecuencia, y aquella que tiene la máxima frecuencia absoluta, esa es la clase modal. En otras palabras, la frecuencia más alta que ustedes observan en la columna de FI, y la frecuencia más alta, esa es la clase modal, o esa es la posición de la moda. Pero no hemos calculado la moda, ¿cierto? La moda tiene que ser un valor. La posición es esa, pero bueno, nos falta calcular el valor. Y la fórmula que tengo aquí es para calcular el valor de esa moda. Entonces, para los casos de distribución, por cierto, una nota muy importante. Para los casos de un de distribución de frecuencia, esa distribución tiene que ser unimodal, casi que obligatoriamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa tiene que tener una sola moda. Si tiene dos, pues complica los cálculos porque ustedes no sabrán cuál de las dos escoger. Y tiene unos procedimientos que hay que hacer con frecuencias continuas, anterior y siguiente. Entonces, si están dos iguales, pues es probable que le dé cero. Entonces no es recomendable. Por eso es que para los casos se utiliza cuando la distribución es unimodal. Y la moda, obviamente también, esa moda que encontramos no puede ser en alguno de los extremos de la distribución. Ojo con estas dos condiciones que son para estos casos. Ya les explico más cuando veamos el cuadro. Bueno, pero entonces, casi igual que la mediana, ubicamos la frecuencia que más se repite. Esa va a ser nuestra clase modal, y sobre esa clase modal es que vamos a trabajar esta fórmula que está aquí. Y es: el modo se representa de esta manera, es igual al límite inferior, igual que en la otra ocasión, el límite inferior de la clase modal, del intervalo de la clase modal, dividido entre dos desvíos, desvío 1 dividido entre desvío 1 más d2, entre intervalo de clase, o el tamaño de la clase, que también ya lo hemos visto. Pero vamos a la siguiente lámina para que vean cómo se calcula D1 y D2. Vean que tengo que borrar aquí. Bien, entonces D1 y D2 se calcula de la siguiente manera. D1 es estas dos líneas que ven aquí, tengo que repetir, esto es valor absoluto, muy importante con esto. Valor absoluto significa que es la resta de la frecuencia. El valor que de aquí siempre va a ser positivo, o se convierte a valor positivo. Si nos da negativo, automáticamente lo ponemos positivo porque es valor absoluto, estas dos barras que ven aquí. Entonces, D1 se calcula la frecuencia I, que es la frecuencia modal, que es la que encontramos sobre la clase modal que estamos trabajando, menos la frecuencia I menos 1, que es la frecuencia anterior. Aquí no es acumulada, sino frecuencia absoluta. Y D2 es la resta de la frecuencia I de la modal, menos la frecuencia I más 1, es la frecuencia posterior, la que le sigue, la que está por encima de ella.
existe la posibilidad de que esta frecuencia, la anterior o la posterior, porque eso, una distribución de frecuencia puede dar cualquier valor, que sea mayor, ¿cierto? Si este valor es mayor, la frecuencia posterior es mayor a la frecuencia I, la frecuencia de la modal, entonces puede dar negativo, ¿cierto? Y como no podemos introducir valores negativos en la fórmula, por eso es que está aquí, estas dos líneas que significa valor absoluto. Si da negativo, asumimos automáticamente que es positivo. ¿Entienden, verdad? Sí, profesor, esa lo había visto, pero no le había visto que le colocaban el símbolo de valor absoluto. Eso simplemente uno toma la frecuencia absoluta de la clase modal, es la que más se repite. Entonces, ese F, y, al igual que el de la acumulada, pero esta vez en el normal, es el que está por encima, el que está Por de debajo, por ese encima. intervalo hacia arriba, y el de 2 es el que está de esa clase modal hacia abajo en la misma columna. Exactamente, ya lo Eso es vamos a lo ver que más adelante. significa el la I más 1. Sí, Entonces, ya. bueno, es bueno esa acotación porque nunca había escuchado que pudiese dar un valor negativo y que tenga y por eso esté la denotación Valor de absoluto. valor absoluto. Claro, claro, claro. Y esas dos condiciones, ya lo vamos a ver. Quería este Profe, en cuadro. el chat dicen que si puede explicar otra vez D2. De dos. Esto lo Sí, explico con el cuadro. Pues lo sigo explicando. Sigo explicando de uno y de dos. Era la intención que apareciera este cuadro aquí. Entonces explico de uno y de dos. Vamos a seguir rayando aquí en este pizarrón. Bien, de uno. El valor absoluto, el valor positivo que resulte de la resta de la FI, que es la frecuencia modal, menos FI menos uno, que es la frecuencia anterior. Pero entonces, paso número uno, ubicamos la frecuencia modal. Para ubicar la frecuencia modal ponemos nuestro ojo aquí en la frecuencia y vemos cuál es la que más se repite, la que tenga mayor valor. En este caso vuelve a dar la clase número 2, ¿cierto? Porque su frecuencia es 20, la mayor de todas. Entonces aquí tiene que estar, aquí tiene que caer el modo. Sobre esta clase, la clase número 2, cae el modo. Paso siguiente, calcular el modo, expresar su valor. Bien, para calcular, para entrar a la forma necesitamos tener primero D1 y D2. Entonces, D1 se calcula el valor absoluto de la frecuencia I, que es de la moda, o sea, 20, menos la frecuencia I menos 1, que es la frecuencia anterior, en este caso será 12, ¿cierto? La frecuencia anterior. Esta que está aquí 12 pasa a ser I menos 1. Y D2 es lo mismito, lo mismo, pero F1, la frecuencia de la moda, menos la frecuencia I más 1, que es la frecuencia posterior. O sea, en este caso la frecuencia posterior a 2 es la frecuencia que se consigue en la clase número 3, la que sigue. En este caso será 8, como lo ven aquí, ¿cierto? Sobre estos dos valores que vamos a trabajar. Frecuencia I, en este caso 20, porque es la que más se repite. Frecuencia I menos 1, 12, que es la anterior. Frecuencia I más 1 significa más 1 significa el puesto que sigue, que es el 8. Menos 1 significa el puesto anterior. Y aquí tenemos ubicada D1 y D2. Prosigo con los cálculos. Espero que esto le haya aclarado D1 y D2. Bueno, aquí está resuelto esos valores. Le sigo yo con las rayitas. Bien, como le dije, entonces la frecuencia I modal, pues ya la ubicamos, porque aquí está la más alta, que es 20. Bueno, entonces tenemos 20 aquí como frecuencia I es 20, ¿cierto? Menos, bueno, aquí faltó las dos líneas de valor absoluto, porque no lo hemos terminado. No hemos terminado de resolver el procedimiento matemático. Las dos. Bueno, 20 menos la frecuencia anterior, 12. Aquí está el 12 subrayado, ¿cierto? 12 es la frecuencia esta que está aquí. 20 menos 12 da 8. Aquí dio casualidades matemáticas, que hay una combinación de estos números, pero bueno, fue mera casualidad. Y D2
FI menos la frecuencia que sigue, entonces 20 es la frecuencia que estamos trabajando y la que sigue es 8. 20 menos 8, entonces aquí nos da 12. Repito, si fuera 8 menos 20 que da negativo, bueno, colocamos el valor positivo porque eso es lo que nos indica el valor absoluto, estas dos barras que están aquí. Entonces tenemos 20 menos 8, 2, 20 menos 12, 8 y 20 menos 8, 12. Casualmente dieron esa combinación de números. Bueno, una vez que tenemos D1 y D2, entramos a la fórmula. Y vamos a hacer esa fórmula y después le explico una cosita más. Bien. Bueno, no, lo cierto, no me sale la fórmula, pero bueno, usted la tienen de la lámina anterior y espero que no se les olvide. Era límite inferior de la clase modal, casi igual que 8, perdón, me salió muy grande aquí, que es el límite inferior de la clase modal, en este caso es 23, ¿cierto? 23 más, perdón, aquí salió, me apresuré los datos. Bueno, pero si ustedes recuerdan, se los voy a hacer aquí, era D1 entre D1 más D2, ¿cierto? D1 nos dio 8, D1, el valor de D1 nos dio 8, se coloca aquí arriba D1, y aquí abajo, recuerda, ustedes tienen la fórmula ahí a la mano, era D1 más D2, bueno, D1 es 8, más D2 es 12, 8 más 2 es 12. Este 20 no es esta frecuencia, fue que casualmente dio la suma de D1 más D2, 20. Es el... ¿Aló? No, profesor, iba a decir eso, que era la suma, porque realmente como está directo, ahí debería ir arriba en el numerador. 20 menos 12 queda 8. Y en el denominador debería ir 20 menos 12 queda 8, más 20 menos 8 queda 12. Entonces debería quedar, así como dice ahí, 8, en otro paso, con una raya, 8 más 12. Ok. Y después es que queda tal cual como usted dice, el 8, cuando uno suma el 8 más 12, que es de 1 más de 2, queda 8 sobre 20. Entonces la operación matemática que hay que hacer es 8 entre 20 por 4. Exactamente. Y luego sumarlo al 23, quedaría 24,60, porque eso da 1,6. Perfecto. Pendiente aquí con este procedimiento de los cálculos matemáticos, ¿cierto? Tenemos un paréntesis, eso indica que hay que hacerlo primero esto. Entonces dividimos 8 entre 20, eso da, si no me equivoco, 0,6, no recuerdo en este momento. Acto seguido, una vez que nos dio 0,6 aquí, nos está indicando una suma y una multiplicación. En el orden de los procedimientos de los cálculos de las operaciones matemáticas, primero la multiplicación. Entonces el valor que nos da aquí, 0,6 por 4, aquí tiene que dar 1,6. Todo esto da... Sí, profesor, 0.4 por 4 da 1,6, más 23 da 24,6. Y luego ese 1.6 se lo sumamos a 23 y nos da 24,6. Nos da 24,6. Y 24,6 es la moda de ese conjunto de datos. En otro caso, 24, como eran edades, 24,6, en este caso ese 0,6 sería 24 años y 6 meses, es la edad, exactamente es la edad que más se repite en este conjunto de datos, porque estamos hablando de edades. ¿Entendido? Sí, profesor. ¿Y los demás? Sí, profe, entendido. Perfecto, perfecto, perfecto. Ejercítense, hagan bastante ejercicio, creo que estamos ya llegando... no, perdón, algo aquí muy importante, que era acotar las par de condiciones que hemos dicho. Le había dicho, dos condiciones. Una distribución no puede tener dos modas o tres modas, porque, por ejemplo, si aquí en el lugar de 8, voy a borrar aquí, en lugar de 8 también nos da 20. Subamos que borro este 8 y aquí una frecuencia también fue 20, que bien puede ser 20, eso puede dar cualquier cosa. Aquí entre 23 y 24 dio 20 y esta también dio 20. Bueno, en este caso no puedo resolver yo la moda, ¿cierto? O en este caso digo, bueno, esta frecuencia tiene dos modas y son tantos. Resumo, hago mi conclusión. Pero ¿por qué no puedo hacer los cálculos si hay dos modas? Primero, caso 1,
paso número 1, no lo puedo ubicar cuál de las dos es, ¿cierto? Si tiene 2, no sé cuál de las dos. Y lo otro, y acá en vez, si yo escojo esta frecuencia, la frecuencia número 3 de moda, por un ejemplo, y cuando me toque restar la frecuencia 20, aquí, cuando me toque calcular de 1, va a ser 20 menos 20. 20 menos 20 da 0. Al dividir 0 entre cualquier valor, bueno, eso no está definido. La división de 0, un 0 entre un valor no está exactamente indeterminado o indefinido. Y no se podría resolver el ejercicio. Y obviamente una moda nunca va a ser 0. Si existe al menos un dato, la moda no existe, nunca es 0. ¿Cierto? Al menos uno quiere decir que es la moda porque hubo un dato. Pero entonces, por eso es que la condición de que no pueda haber dos modas en una distribución, porque sería difícil ubicarla y nos daría 0. El otro ejemplo, o la otra condición que yo observo aquí, bueno, la moda no puede estar en uno de los extremos. O sea, que aquí, que el 20 estuviera en la primera frecuencia, que bien puede dar, una frecuencia, no, 20 puede dar la primera clase, dio 20. Bueno, pero entonces tampoco podría calcular yo la moda, o digo que esa es la moda y explico por qué, doy mis conclusiones, y no calculo exactamente el valor de la moda, porque en este caso, si yo escojo 20, que es el valor que más se repite, si la primera clase diera 20, pues mi D1 no lo podría calcular, porque F1 sería S20, pero la frecuencia anterior no existe, no la tengo, ¿cierto? No hay anterior porque esa es la número 1. O si fuera la clase modal en la frecuencia 5 en uno de los extremos, pues yo no tendría frecuencia posterior porque para acá, hacia este lado, no tengo datos y hacia allá no tengo datos. Asumir que es un valor 0 para hacer los cálculos es muy preso. Sería muy temerario decir que eso es 0 porque no tenemos datos por allá. No podemos decir que es 0, no podemos decir que es 10, no podemos decir que es 20, porque repito, no tengo esos valores. Entonces son dos condiciones muy importantes para la moda, para en qué caso no se puede calcular o en qué caso concluimos, pero hacemos esa acotación que es muy importante. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Pero este es en el caso de datos Agrupados. agrupados. Pero en datos no agrupados sí se puede plantear esa situación, ¿no? Sí, porque en datos agrupados la moda es simplemente el valor que más se repite. Y si se repite en el extremo, pues yo digo, este es el valor que más se repitió. En otras palabras, si mi moda está en uno de los extremos, en una distribución de datos agrupados, prácticamente pasa a ser datos no agrupados, porque la digo en cuál de los extremos está la moda. Solo la menciono y no hago el cálculo y hago la acotación necesaria en ese caso. ¿Me entienden? Sí, profesor. Bueno, Pero, entonces, dígame. sí, que se entiende. Perfecto. Bueno, si no me equivoco, esto es casi lo último. Sí. Conclusiones entonces, para que creo que no sé qué hora es. Aquí cuando arranco no, no veo el tiempo. Creo que ya sean las... Sí, van a ser las 4, muchachos. Sí, casi las 4. Entonces concluimos perfectamente para que a partir de las 4 arranquen su examen. Conclusiones entonces, bueno, las conclusiones siempre van a rondar sobre los objetivos. Entonces ya con esto creo que ya tienen suficiente información y material para poder calcular las medidas de tendencia central. Y la más usada en este caso que vimos de esas tres, interpretar sus usos y sus resultados, muy importante. El material tiene bastante material para explicar los usos, la interpretación de los resultados. Yo aquí me enfoco más en los cálculos, pero ustedes lean el material y la bibliografía que está para ese fin. Y por último, bueno, ya toda esta información espero que les sirva y porque puedan seleccionar, calcular e interpretar correctamente las medidas de tendencia central. Muy importante esto de seleccionar, porque tienen capacidad para tener criterio
de decir en qué momento realizan una media o en qué momento calculan una moda o en qué momento es necesario calcular una media aritmética o una mediana. Tienen que tener capacidad de decidir. Recuerden que no puede ser los ejercicios y me dejen un examen que yo tenga que decirle qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los exámenes o en cada uno de los ejercicios. Ustedes tienen, a veces le va a tocar en el trabajo profesional, en el trabajo educativo también, cuando tengan que manejar con unos datos, tiene que ser decisión de ustedes qué medidas tienen que calcular, cuál sería la medida más representativa o la más conveniente. Por eso lo de seleccionar, calcular e interpretar correctamente la medida de tendencia y comprender sus diferencias, ventajas y desventajas, que fue lo que vimos el día de hoy. Bueno, hasta aquí la unidad, esta unidad 3.1, que es la primera parte. Ya la semana que sigue serán algunos detalles y realmente toca el próximo jueves repaso de todo eso. Espero que voy a hacer unas preguntas por la plataforma y tenemos que entremos a resolver el ejercicio para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces la medida aritmética es un promedio. La mediana, entonces, es una medida de posición que ubica los datos por debajo, por encima de un 50%. Y la moda es el valor que más se repite en la distribución. Correcto, sí, muy resumidamente. Porque cuando usted pregunte la diferencia entre una y otra, no tiene que decir, bueno, este es un promedio, este es un valor que está en el centro, que ubica un 50% por debajo y por encima, y por ejemplo la moda es la que más se repite. Exactamente. Ese es el concepto y también hablan de Tomar ventaja y también desventaja. y tomar también en cuenta que la media aritmética, los promedios o los valores de esa serie numérica que estén muy por encima de la misma van a tender a que dé esa solución. O sea, va a tender a que como se usted dice, desvíe hacia el peso a que se específico, peso desvíe, calibrado. a que la información se guíe hacia ese promedio más alto. Perfecto. Y en la frecuencia, y en la parte de la mediana, bueno, es importante establecer el n medio, esa es otra diferencia. La mediana tiene n medio, se llama clase medianal, y en la moda se llama clase modal. No es lo mismo n medio que de 1. Claro, Porque claro, de claro. 1 exclusivamente, de 1 y de 2 va con las frecuencias absolutas, mientras que en la mediana hay que tomar en cuenta que el n medios hay que ubicar tanto la frecuencia acumulada anterior y también hay que tomar en cuenta la frecuencia relativa. Perfecto. Creo que está a punto de finalizar la transmisión y la grabación. Bueno, ahí ya son las 4. Ya arranca su examen. Me escriben. Algunos tienen mi teléfono. Si a las 4 y 5 en punto tiene que salir el examen, me dice si por alguna causa la plataforma no lo ubicó. Pero está para que salga automáticamente a las 4 de la tarde.